Bueno, vamos a ver ahora las sentencias de control que existen en un programa Pascal, es decir, las formas en que se pueden codificar las acciones. En particular, la más básica, la inicial, es lo que se llama la secuencia. La secuencia es un conjunto de sentencias que son escritas una arriba de la otra y que el orden en que se ejecutan es exactamente igual al orden en que se leen o en que han sido escritas. Es decir, primero se ejecuta la sentencia que está arriba, la superior, después la siguiente, después la siguiente, y así sucesivamente todas las sentencias, de tal forma que no existe la posibilidad que ninguna de las sentencias se ejecute dos veces, ni ninguna de las sentencias se ejecute ninguna vez. Cada sentencia se ejecuta una sola vez y en el mismo orden en el cual fueron escritas. Estas sentencias tienen una estructura de secuencia. ¿Bien? Con estas características. Después, la segunda estructura de control es la selección. Tenemos dos tipos de selección básicamente. La selección que tiene solamente la rama del verdadero y la selección que tiene la rama del verdadero y del falso. La selección que tiene la rama del verdadero, que es esta primera, es una sentencia que tiene una palabra reservada, que es if, sería si en inglés, una condición, esta condición puede dar verdadero o falso, y otra palabra reservada que dice then. Después de esto existe una sentencia. Esta sentencia está condicionada. Esto significa que se ejecuta si y solo si la condición superior es verdadera. Entonces, una sentencia con estas características va a ser ejecutada solamente si la condición es verdadera. Bien. El otro caso de selección es la selección que tiene rama del falso o rama del else. En este caso tenemos el mismo componente por la rama del verdadero, es decir, una palabra reservada if, que significa sí, una condición determinada que dará verdadero o falso, y una palabra reservada que dice then. En este caso, si la condición da verdadero, la sentencia siguiente se va a ejecutar. Es decir, la sentencia sí es verdadero. De lo contrario, está la palabra reservada else, y si la condición es falso, la sentencia siguiente al else es lo que se va a ejecutar. Lo que nos asegura una sentencia de selección que tiene ambas ramas, la del then y la del else, es que una y solo una de sus dos sentencias va a ser ejecutada. Si la condición es verdadera, va a ser ejecutada la sentencia del then, y si la condición es falsa, va a ser la del false o la del else. Bien, estas son las dos variantes que tenemos con respecto a la selección. Por último, tenemos la estructura de control que implementa la iteración, ¿sí? O repetición, que tiene una palabra reservada que dice while, mientras en inglés, una condición que nuevamente dará o verdadero o falso, y otra palabra reservada que dice do o haga. Bien. Mientras se dé la condición, haga la siguiente sentencia. Esta sentencia va a ser ejecutada mientras sea verdadera esta condición. Como lo vimos ya antes, esto implica que tenemos aquí un ciclo implícito. Bien, la forma de ejecución es esta. Se evalúa la condición. Si la condición es verdadero, se ejecuta la acción. Después de eso, se vuelve. Una vez que volvemos, evaluamos de nuevo la condición. Si es verdadero, se ejecuta la sentencia y se vuelve. Evaluamos. Si es verdadero, se ejecuta la sentencia. Y así hasta que en algún momento la condición da false. Cuando la condición da falso, terminó el while y sigue en la forma de secuencia natural, que es la forma principal o básica que tiene el código cuando se ejecuta. Bien, estas son las, digamos,
tres estructuras básicas de control. Ahora, el Pascal tiene una estructura de sentencia compuesta que es muy importante para trabajar, que vamos a ver acá. En este caso, lo que estamos diciendo es que hay una similitud o una forma de asimilar una sentencia básica, como todas las que vimos hasta recién, con la posibilidad de unirlas en un conjunto o en una secuencia de sentencias simples. En este caso decimos, una sentencia simple sería equivalente a encerrar un conjunto de sentencias, acá tenemos dos, pero podrían ser más, todas las sentencias que querramos, entre una palabra reservada begin y una palabra reservada end. Al poner todas estas sentencias englobadas entre el begin y el end, estamos diciendo, esto es una sentencia compuesta que es equivalente a esta sentencia simple. Bien, por lo tanto, muchas sentencias, mientras las agrupemos entre un begin y un end, van a tener la característica de poder ser insertadas de la misma forma que es insertada una sentencia simple. Veamos ahora cómo actúa esto en las estructuras de control que vimos recién. Teníamos, si una condición, entonces una sentencia por verdadero. Si queremos poner más de una, ponemos un begin, ponemos un end y ponemos todas las sentencias que querramos acá. Esto significa, entre el begin y el end se van a ejecutar en secuencia, en este caso, todas las sentencias si es que la condición se da verdadero. ¿Qué pasa con el caso del false? Perdón, de la sentencia de condición cuando tiene then y cuando tiene else. Bueno, igualmente, tanto en el then como en el else, tengo la posibilidad de encerrar un conjunto de sentencias dentro de un begin y dentro de un end. Al poner esto, en realidad todo esto se convierte en una sentencia simple. Y estoy diciendo, si se da la condición, ejecute todo esto. Si no, también tengo un begin y un end que me engloba el conjunto de sentencias y me arma una sentencia compuesta equivalente a las sentencias simples. ¿Sí? Vamos a bajar un poquito más para ver el caso del while. El caso del while es exactamente el mismo. Tenemos una condición, tenemos un while y decimos para un while que tiene una condición, luego del do va una sentencia. ¿Cómo va? O una sentencia simple o un conjunto de sentencias englobadas por un begin y un end que convierten esto en una sentencia compuesta, totalmente compatible. ¿Sí? Otra cosa sumamente importante para aclarar acá es que uno puede combinar las sentencias de tipo selección con iteración y consecuencia mientras las lleve en forma adecuada. Se pueden combinar y armar los programas tan complejos como uno desee.